Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Joven Verdadera. Les habla Alana y hoy estoy, no sé si contenta es la palabra, pero el tema de hoy es muy interesante. Entonces estoy curiosa de cómo se dará la conversación del día de hoy. Y para el tema de hoy me acompaña Yamel. Hola Yamel, ¿cómo estás? Hola Lana, buenos días, muy bien, contenta de compartir contigo. Y yo tampoco sé si decir que con este tema vamos a ver cómo el Señor nos ayuda, pero sí muy contenta de poder compartir con todas las chicas de Joven Verdadera. Sí, bueno, pues decimos esto porque el tema de hoy es un poco complejo. Como muchas saben, la generación Z crecimos creyendo que teníamos que ver para creer. Porque en papel cualquiera escribe lo que cualquiera persona quería escribir. Pero los videos eran la prueba que teníamos de que algo era real. Pero ahora, con la llegada de los deepfakes, y si no saben qué es esto, estos son videos generados con inteligencia artificial que pueden imitar voces y rostros a la perfección. Bueno, con esto, pareciera que la línea entre la verdad y la mentira se está desdibujando. Y en un mundo donde ya no podemos confiar en todo lo que vemos, queremos hablar de cómo afecta esto nuestra confianza en las personas, en la iglesia o incluso en Dios. Porque tenemos tanta información constante, filtros, apariencias digitales, y sin darnos cuenta podemos empezar a dudar de todo, incluso de lo más verdadero. Y hoy queremos hablar sobre esto, de cómo esta cultura de desconfianza, el miedo a ser engañadas y el aislamiento que puede producir nos desafía como hijas de Dios, y cómo el Evangelio puede darnos una base firme en medio de toda esta confusión. A mí me encanta, Lana, que tú hayas dado esa introducción y en función a eso yo te escuchaba y ahora te quiero hacer una pregunta porque tú hablaste de la desconfianza, ¿no? Y que lo está afectando. Entonces yo te pregunto, ¿tú sientes realmente que esta cultura, la generación Z sobre todo, las está afectando a ustedes? ¿Cómo confían incluso en Dios o en la iglesia? O sea, ¿cómo se siente en tu generación? Bueno, sí, o sea, en realidad esta cultura de desconfianza está afectando a todos, pero yo creo que a nosotros como Gen Z de manera especial, y es porque crecimos creyendo, bueno, o como crecimos en toda esta tecnología, pensamos que, no, a nosotros no nos engañan. Y yo recuerdo que hasta hace poco, o incluso ahora también, uno como que bromea de cómo nuestros papás creen en cualquier video que aparecía en Facebook. Y yo misma pensaba, no, yo distingo perfectamente si un video es falso o no. Ujú, Hasta que, porque el Señor siempre es verdad, nos muestra nuestro orgullo a veces en cosas como que hasta tontas, pudiéramos ujú. decir. Y es que yo vi un video de un perrito que estaba salvando a un niño de que un televisor le cayera encima. Y yo full me lo creí, o sea, yo hasta se lo mandé a mi hermana. Dije, ay, mira qué lindo. Pero me di cuenta de un pequeño logo como borroso en la esquina que Ujú. indicaba que era de una aplicación de creación de videos. O sea, es un ejemplo súper simple, pero me marcó. O sea, yo pensé, si yo que soy de la generación Z, me creo experta en ese tipo de cosas y me engañan, ¿qué otra cosa no podría ser falso? Esta cultura de desconfianza no solo afecta de cómo vemos los videos o las noticias, afecta cómo confiamos en las personas. No, eso que ella dijo en ese video puede ser falso. Este mensaje puede ser falso. Y si no tenemos cuidado de esto, hasta en Dios y en la iglesia. Estamos viviendo una época donde la verdad está en crisis, entre redes sociales, deepfakes, porque uno hasta como que falsifica cosas donde no hay, la cantidad de narrativas conflictivas, se siente como si todo fuera relativo. Es como si Mm, estuviéramos en una guerra. Ok, ¿qué versión de la realidad tú vas a creer? ¿La que tú crees? ¿La que literal. existe? ¿La que tú ves? Y eso hace que muchas personas empiecen a cuestionarse, incluso lo espiritual. ¿Será lo que yo creo es verdad? ¿Será que puedo confiar en lo que la Biblia dice? ¿Será que la iglesia no estará manipulando algo?
Pero en medio de un mundo donde la realidad se puede editar o distorsionar, podemos identificar una verdad que no cambia, que no depende de un algoritmo ni de una narrativa humana. Y algo que yo como que puedo meditar acerca de cómo saber si esto es falso o no, es que en la Biblia podemos ver que no nos ofrece una versión editada que se adapta a mis gustos. Y una prueba de esto es Génesis. O sea, Ujú. léete Génesis, que ahí tú lo vas a ver, que eso no se adapta a lo que tú quieres que diga. O sea, no se moldea a lo que tú quieres que la realidad sea muchas veces y te confronta y nos instruye y nos forma para vivir en un mundo donde todo parece inestable. Yo creo que en ese tipo de cosas podemos encontrar firmeza. Em, pero quiero preguntarte a ti, que tienes Ujú. más experiencia en todo esto. Ujú. ¿Qué pasa cuando incluso gente en la iglesia comparte información manipulada? O sea, ¿cómo mantenemos credibilidad como cristianas? Tú sabes que, wow, escuchándote me hice un viaje al pasado, a mi pasado, porque es increíble. La Biblia nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y muchas de Ujú, las cosas que tú decías, por ejemplo, eso no me va a pasar a mí, o ay, nuestros papás cuando veían en Facebook esos videos falsos, etcétera, 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 o lo que tú mencionabas de un mundo donde la realidad se puede editar o distorsionar. Eso siempre ha sido así. Desde el ujú, día uno, eso siempre ha sido así, el am, distorsionar la verdad. Parte de todas el boom de la filosofía en los años, entre los años 50 60 por ahí, fue eso, donde salían todos estos filósofos, donde salían todas estas personas con sus palabrerías, ¿no? Tan, wow, profundas. Que enredaban a uno, que engañaban a uno, y eso fue lo que hizo ujú, Satanás en el jardín del Edén. Pero sí, es cierto, o sea, yo decía: "Guau", cuando yo tenía 19 años, 19 sí, que estaba en la universidad, am, fue mi profesor de filosofía el que me hizo dudar de wow, todo lo que yo ujú, creía, de todo lo que yo entendía que yo ujú, conocía, o de lo que yo entendía que yo era una cristiana, am, digamos, firme, para nada que ver. ¿Por qué? Porque creó esa duda. Claro, ya ahora no es un profesor de filosofía, ahora es todo eso que tú has mencionado. sí. Y eso de los videos de perritos salvando bebés, que yo también lo he visto, eso es, Alana, solo una muestra de cómo todos hemos perdido ya la capacidad de asombro. ¿Qué pasa cuando ese tipo de cosas suceden? Que tú ves el video y tú dices, ay, qué lindo, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pero era mentira. Sí, Ah, es falso. Entonces, desilusiona. desilusión. Ujú, Entonces ya tú entras en un modo de dudar todo, de cuestionar todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras en ese modo, ¿no? ujú, Eso también nos va a afectar la fe, porque entonces tú dices, bueno, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Qué no está diciendo el pastor? ¿Es verdad? ¿No es mentira? Y ahí vemos una cantidad de personas que toman, porque ya yo lo he visto, partes, ¿no? De un sermón que un pastor X dijo, pero entonces yo ujú, lo acomodo a mí y yo le hago toda una escritura y una eisegesis, no exégesis, a lo que Oh, realmente está wow. diciendo el pastor y ya yo creo Ujú, un post viral, ¿no? Entonces, sí. ese es el problema. Entonces, como hemos perdido el asombro, Alana, por las cosas de Dios, eh, eh, eso es lo que pasa. O sea, ya yo perdí la capacidad de asombro. Dios va a entrar ahí. No me interesa leer su palabra. Ya yo, pero es que eso no fue lo que Dios quiso decir. Es que eso no es así. O sea, entras en esta fase de cuestionarlo todo. Y es por eso que nosotros tenemos que recordar que la fe, como tú decías al principio, ver para Ujú, creer, nuestra ujú, fe no se basa en imágenes ni en emociones, sino en una verdad que no cambia. Desde los 60 los filósofos han estado diciendo que Dios está muerto. La gran ujú, frase de Nietzsche. God is dead. Bueno, Dios no está muerto, el que está muerto es Nietzsche. Entonces, Nietzsche fue parte de este que crea muchas de estas cosas, donde cuando tú comienzas a cuestionar todo, vas a llegar a cuestionar el autor de la verdad, el autor de ujú, todo. Entonces, cuando todo en este mundo se mueve, hay una roca que permanece firme. Esa roca sí. es Cristo y es su palabra. Como tú decías, o sea, yo no puedo llevarme por emociones. Es la palabra de Dios no va a cambiar. Entonces, Ujú. lamentablemente, para responder a tu pregunta de si la cultura de desconfianza afecta la fe,
totalmente, porque es que ese ha sido el inicio. Desde el principio, eso fue lo que Satanás ha hecho, crear la desconfianza. Con que os ha dicho Dios, te lleva a dudar del carácter, a dudar de la bondad de Dios. Entonces, sí, totalmente va a afectar nuestra fe. Y esta generación de ustedes, yo no sé si la de ustedes o la que viene más atrás, más detrás de ustedes, la alfa, yo no sé, pero ustedes están creciendo en un mar de desinformación. La desinformación siempre ha estado, pero ahora es al Sí. segundo que la Ujú. tienen. Entonces es eso, pero lo más alarmante, Alana, no es que nosotros dudemos de una noticia, eh, es que estamos también perdiendo la capacidad de asombrarnos por la palabra de Dios. Y eso se traduce, como te dije, en que empezamos a dudar del carácter de Dios, de su fidelidad, de su amor, de su verdad, de su existencia. Y eso Mm. pasa cuando confiamos más en qué, en lo que yo siento o en lo que yo veo, más que en lo que Dios ha dicho, con que os ha dicho Dios, sigue funcionándole perfectamente al enemigo. Por eso es que necesitamos volver a la fuente de la verdad, que no es mi percepción ni tu percepción, sino la palabra de Dios que siempre permanece. Ahora bien, la segunda pregunta que me hacías de la credibilidad, entonces, de nosotros, de los creyentes, ante la manipulación o ante compartir también nosotros, pues yo creo que esa pregunta está muy dura, Lana, pero es necesaria. Y desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Yamel, a veces, sí, yo pienso que los cristianos perdemos credibilidad porque compartimos sin verificar. Ujú. O peor aún, ¿sabes por qué? Por vivir un doble estándar. Y eso yo lo he Wow. visto infinitamente, porque si encontré algo que decía tal cosa de tal pastor que a mí no me cae bien porque el pastor ese habla en contra de lo que yo creo o de lo que yo sé que es mentira, entonces ahí entra un doble estándar. Cuando yo publico porque yo quiero crear controversia, porque yo quiero crear una discusión. Entonces, en una generación que anhela ser relevante, tener likes y tener seguidores, ya ahí a mí me importa lo que yo comparta porque Mm. nos dejamos llevar de eso y de que sale eso y terminamos haciendo más daño que bien el evangelio. Y ojo, yo no estoy criticando a nadie, pero es un asunto de que analicemos nuestro corazón. ¿Por qué tengo que salir? Entonces yo hacer un video, poner a otra persona hablando una parte porque cuando yo estoy poniendo una parte de un mensaje que yo estoy sacando de contexto para justificar lo mío, eso es un doble estándar. Eso Sí. es una doble moral. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas de creyentes, y yo no estoy diciendo que no defendamos la verdad, yo no me estoy refiriendo a eso. Son dos cosas muy diferentes, pero le hacemos más daño al evangelio porque Pablo dice, o sea, ¿cómo la gente va a creer en ustedes si ustedes lo que hacen es que se muerden los unos a los otros? Entonces, Hebreos 10:23 nos dice algo interesante. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, porque es la que tenía aquí más cerquita de mí. Ujú. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, fiel es el que prometió. ¿Por qué yo tengo entonces que estar dejándome llevar de tanta cosa y no ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Nuestra confianza, Lana, no puede depender del comportamiento humano, sino del carácter perfecto de Dios. Nuestra responsabilidad es ser personas íntegras, que hablen con verdad y que vivan con verdad, aún en lo digital. Entonces, mi Sí. amada hermana, si es algo que no es un hecho verificado y tú no tienes Ujú. las pruebas o tú no conoces todo el contexto de dicho mensaje o dicho video, no lo compartas. Mm. ¿Por qué tienes que entrar en controversia? ¿Por qué? ¿Por qué tú te sientes en la libertad de tú querer atacar a otra persona, atacar otro ministerio? Y ahí es donde yo quiero llevarla un paso más, Alana. No es el hecho de compartir X o Y Sí. información, es la motivación de tu corazón al hacerlo. ¿Por qué realmente tú lo estás compartiendo? ¿Qué hay en tu corazón? Te escondes Mm. detrás de que tú quieres defender la libertad y defender la verdad bíblica, porque yo creo, Alana, que si vemos lo profundo de nuestro corazón,
vamos a ver muchas cosas que nos podrían sorprender y no es precisamente defender la verdad del evangelio. Ahora, yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees que este bombardeo digital, visual que tenemos, que se está Sí. saliendo de control, está generando más aislamiento? ¿Cómo lo Mm. vives tú y tus amigas? Ahí yo quiero escuchar un poquito de ustedes. Sí, bueno, esta pregunta como que me hace pensar, no porque no era algo en lo que no había pensado, sino que no lo había meditado en lo personal. Em, pero, o sea, sí, este bombardeo visual sí que está generando más aislamiento, lamentablemente, porque es que estamos acostumbradas a recibir contenido que está tan hecho a nuestra medida, a nuestros gustos, a nuestros miedos, inseguridades, que a veces es difícil como salir del bucle, del scroll. Ujú, ujú. Es como vivir dentro de una burbuja donde tú solo ves exactamente lo que el algoritmo decide que quieres ver. Y eso te mantiene ahí atrapada como si todo tu mundo fuera esa pantalla. Entonces es un lugar de comodidad, a nadie le gusta salir de su comodidad, Ujú, entonces eso hace que tú te aísles en ti. Y ahora, bueno, y como estábamos hablando de estos videos falsos, esta burbuja es aún más peligrosa porque no solo vemos contenido curado, sino contenido que imita la realidad de una manera tan convincente que te puede hacer desconfiar. ujú, Y eso hace que uno prefiera quedarse en tu mundo digital, donde tú controlas todo. Bueno, y si es falso, yo elijo creérmelo o no, por ejemplo. Y en vez de uno exponerse a la vida real, donde las cosas son mucho más complejas. Es que tenemos mucho acceso a la vida de los demás ujú, también, a lo ujú, que comparten los demás, como tú estabas mencionando. Pero a la vez estamos solas porque todo lo que vemos filtrado, editado y fragmentado, o sea, sacado de contexto, para ujú, colmo. ujú. Sí, encima de todo. Exacto. Y esa desconexión empieza a sentirse incluso en nuestras relaciones reales, cuando estamos juntas, porque mi algoritmo no es el mismo que el tuyo, a menos que no tengamos como que un círculo similar, Ujú, por así ujú, decirlo. ujú, ujú, Y muchas veces cada uno está atrapado en su mundo digital, en su pequeña burbujita. Y yo creo que es bueno tenerlo pendiente, o sea, estar consciente de esto. ujú, Em, Porque si uno no está consciente de eso, tú entiendes que todo el mundo piensa igual que tú y no es así. Y eso yo lo noto como en pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando paso mucho tiempo consumiendo contenido perfecto, uno empieza a compararse, como hicimos toda una serie de Es esto. correcto. Pueden verla. Empiezo a sentirme menos, eso me lleva a alejarme porque no me siento cómoda. Y cuando ves un video que parece real, te preguntas, ¿y qué más será falso? Ese tipo Ujú, de duda también te hace desconfiar de las personas, de lo que claro. ves, de cómo estábamos hablando, de lo que tú has creído hasta ahora. Ujú, Así que si todo este bombardeo visual nos está aislando, porque te lleva entonces a tú simplemente estar donde tú quieres estar, entre comillas. ujú, O sea, mm, donde a ti te gustaría estar, pero es una mentira que tú te estás haciendo a ti misma. ujú. Y lo más peligroso es que como a todo el mundo le está pasando lo mismo, uno entiende que es normal. Pero yo creo que hablarlo es importante y ponerle nombre. Yo me acuerdo que o sea, yo me di cuenta de esto hace un tiempo, de que yo comencé a pensar, wow, es que, o sea, como comencé a interactuar con personas diferentes a mí. Como, wow, lo que yo veo en mi Instagram no es lo mismo Ujú. que ella ve en su Get Instagram. Ajá, Es ajá, ajá, diferente. Entonces, ajá. yo no puedo tratar a todo el mundo como si fueran yo, porque no lo son. Ujú. Y es bueno también ver esta como que diversidad en el cuerpo de Cristo, que es algo hermoso, y estar consciente de esto. Yo te voy a llevar el asunto un poco más lejos, y esa es la parte más ouch del asunto. Tú decías: "Ay, los filtros y la gente que tiene Ujú, una vida". No, es que no tenemos ni siquiera que llevarlo al Instagram. Cuando tú conoces una persona, tú sabes que sí, esa no es su vida. Tú sabes que eso no es verdad, porque la ves en la iglesia. Entonces, sí, wow, ese es un peor testimonio, porque entonces eso es lo que te lleva a dudar. O sea, personas que pretenden presentar una vida perfecta cuando tú sabes que esa no es su vida, cuando tú sabes que eso no es ujú, así, porque la ves en el día a día, eso también te desilusiona. ujú, Eso también te hace rechazar, entonces te hace dudar y decir, pero entonces, ¿qué clase de evangelio es este? Entonces,
Eso hay que tener cuidado, mis amadas hermanas. O sea, y tú mencionaste algo súper importante, que es lo de vivir en comunidad. Y es muy triste porque yo he visto muchas cosas y yo digo, wow, pero esa no es su realidad. Ujú. Esa no es su Sí. realidad, pero está ese deseo de lucir perfectos, de querer vivir. Entonces, estás viviendo una vida falsa, igual que un Ujú. deepfake. Exacto. Sí, es que como que todo esto es complejo. Entonces, ya para la última pregunta, como Ujú. me gustaría saber, y preguntarte, ¿cómo aprendemos entonces a discernir la verdad sin volvernos paranoicas Ujú, entonces? Porque esa es claro, otra cosa. claro, claro. No irnos al extremo, no, de eso no es que Ajá. estamos hablando. Y mira, Alana, a mí me entristece mucho, de verdad, que en un mundo tan conectado, tantas chicas se sienten solas. Y esas son cosas que hemos escuchado en los testimonios que nos comparten, pero eso no es algo nuevo. Ujú. Desde el principio Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, aunque está dentro del contexto, obviamente, del matrimonio, pero Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, como tú decías. Y aunque tenemos redes y followers y likes y tú tienes miles y miles de seguidores, tú no vas a interactuar con esos miles y miles de seguidores que tú tienes ahí, eso no es verdad. Porque lo que nosotros necesitamos es una comunidad real. Hebreos, en el mismo capítulo 10 25, ¿qué nos dice? O sea, dice, bueno, desde el 24, dice, ajá. Y considerémonos unos a otros, considerémonos los unos a los otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, tenemos que vivir en la comunidad de nuestra iglesia, una comunidad real. No existe iglesia virtual. Eso fue hace 5 años, en pandemia. Not anymore, no más. O Ujú. sea, no vivimos en una comunidad virtual. Tenemos que vivir en una comunidad real. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Tenemos, la lana, que vernos cara a cara, llorar juntas, Ujú. reírnos sin filtros, vernos despeinadas, no peinadas, maquilladas, no maquilladas. Eso es lo que edifica. Llorar juntas, caminar juntas, eso sana heridas también. Entonces, hace rato tuvimos un episodio, precisamente yo estaba participando contigo y con Sara, donde hablamos muchísimo del discernimiento y bien en Sí. detalle. Yo no voy a entrar en detalle ahora en eso, pero el discernimiento, o sea, esto es clave, Alana, en esto, porque no podemos vivir paranoicas, como tú decías, y vivir con discernimiento. Entonces, el discernimiento no es que yo voy a sospechar de todo, no es que ahora yo voy a andar paranoica, eso es ahí, eso es AI, eso no es AI. No, no es eso, sino que si está, cuando nosotros estamos, Alana, tan familiarizadas con la verdad que podamos reconocer la mentira. Es como los que trabajan en los bancos. Ellos están tan familiarizados con el billete original que Ujú. identifican el falso. Sí. Entonces, Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz. ¿Cómo vamos a reconocer la voz de nuestro pastor? Escuchándola a diario, leyendo su palabra, orando, rodeándonos de personas que aman a Cristo, que siguen a Cristo, que nos apuntan a Cristo. Y así, entonces, Alana, no todo lo que parece cristiano va a ser cristiano, vas a poder discernir. Pero, Alana, si nuestro corazón no está anclado a la verdad, vamos a ser movidas por la confusión. Por eso es que tenemos que estar siempre arraigadas. Y aquí quiero aprovechar para decir el momento de la verdad. La verdad no es un concepto abstracto ni una emoción pasajera, como nos han hecho creer los filósofos del pasado y los filósofos del presente, de que todo es relativo. No, no todo es relativo. La verdad, Alana, no es un filtro, ni es un algoritmo. Tiene nombre, tiene rostro, tiene voz. La verdad es una persona y ese es Cristo Jesús. Él no cambia. Así que cuando todo se siente confuso, cuando hasta lo real parece editado, hay una verdad que sigue firme. Hay una palabra que no se tuerce. Hay un Dios que no miente. Él no es una ilusión.
Así que podemos vivir ancladas en Él y cuando lo hacemos, entonces encontramos descanso, dirección y propósito aún en medio del ruido. Wow, sí, amén. Muchas gracias, Yamel, por acompañarnos. Y chicas, recuerden que aunque el mundo esté lleno de imágenes falsas y promesas vacías, su palabra sigue siendo verdad. No importa cuántos deepfakes veas o cuántas veces te hayan fallado. Corre a Él porque su palabra sigue siendo verdad y podemos vivir ancladas en eso, como nos recordaba Yamel. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este episodio te haya gustado. Compártelo si te ha edificado, te ha hablado de alguna manera. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast Joven Verdadera. Chao. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.